vamos a ver la vía alterna del complemento. Y en el video anterior vimos de manera extensa la vía clásica del complemento y de manera resumida. Y vimos la vía de manosa unidad lectina para activar el complemento. Ahorita vamos a ver la vía alterna del complemento, que es la más difícil. Pero finalmente terminamos igual con la formación del complejo de ataque a la membrana, que es de C5 a C9. Entonces, la vía alterna del complemento, esta empieza con C3. Entonces recordemos, todas las proteínas involucradas en el complemento C2, C3, C4, C5, C9, todas ellas son citoquinas producidas en el hígado. Entonces el hígado las produce y son secretadas a la sangre. Entonces están ahí, digamos, flotando en la sangre. Entonces vamos a ir poniendo aquí los pasos y vamos a ir poniendo el esquema. Entonces tenemos aquí la sangre, digamos, esto es un vaso sanguíneo y aquí tenemos C3. Este es C3. Paso 1, tenemos C3 que está aquí en la sangre. Y si viéramos más específicamente la estructura de C3, pues obviamente no es así como una bolita, sino que es así toda una estructura así súper complicada. Y vamos a tener dos aminoácidos importantes aquí, o sea, de los montones de aminoácidos que forman al C3, vamos a tener dos importantes. Uno es cisteína, y el otro es ácido glutámico. Este es ácido glutámico. Y entre los dos vamos a tener una unión tioéster. Entonces, ahorita no vamos a repasar cómo está la unión tioéster, pero básicamente tenemos una unión entre el ácido glutámico y la cisteína. Esto que está en azul es la unión tioéster. Y así es como encontramos a C3 aquí circulando en la sangre. Entonces, paso 1, está C3 en la sangre y hay que hacer la aclaración de que tiene la unión tioéster. Siguiente paso, como C3 está aquí en la sangre, ¿qué contenemos en la sangre? Obviamente tenemos plasma y el plasma pues contiene muchísima agua. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Agua. Entonces, al unir C3 con el agua, vamos a tener C3 hidrolizado. Entonces, ¿qué es C3 hidrolizado? Esto es el agua hace que se rompa la unión tioéster. Y entonces ahora tenemos C3, pero ya no hay unión entre la cisteína y el ácido glutámico. Esto se llama C3 hidrolizado. Entonces, paso 2, tenemos C3 más el agua, que está aquí en la sangre, forman C3 hidrolizado. C3 hidrolizado, que se pone así, C3 y en paréntesis agua. Esto es C3 hidrolizado, y aquí la aclaración es que lo que pasó es que se rompió la unión tioéster. Entonces, se rompe la unión tioéster. Ese es el paso 2. Paso 3, ya que tenemos a C3 hidrolizado, a esta molécula se le puede unir una molécula que se llama el factor B. Entonces, paso 3, llega el factor B, y se une con C3 hidrolizado. Factor B se une con C3 hidrolizado. Con C3 hidrolizado. ¿Y qué tenemos? Ahora tenemos C3 hidrolizado con el factor B. Entonces, aquí llega el factor B, vamos a ponerlo en rojo. Aquí se va a unir el factor B. Entonces, tenemos el factor B, vamos a ponerlo en bolitas. Entonces, aquí está el C3, aquí está igual C3, pero ya está hidrolizada la unión tioéster. Entonces, vamos a ponerle así, porque está hidrolizada la unión tioéster. Y luego llega el factor B. Entonces, este es el factor B. Siguiente paso. Ya una vez que el factor B está unido al C3 hidrolizado, va a llegar el factor D. Entonces, paso 4. Ya una vez que tenemos C3 hidrolizado con el factor B, llega el factor D. Entonces, factor D. ¿Y qué va a hacer el factor D? El factor D rompe al factor B. Rompe el factor B. Y deja el factor B como BA y BB. Entonces, este es el factor B y llega el factor D. Entonces, aquí este es el factor D, llega el factor D. A veces lo ponen D, a veces lo ponen como FD, de factor D. ¿Y qué hace? El factor D pasa por aquí y va a romper al factor B. Entonces, al factor D no le pasó nada, nada más pasó y rompió al factor B. Factor D no le pasa nada, ya factor D se va y ya nos olvidamos para siempre de factor D. Ya no va a pasar nada con factor D. Entonces, ¿qué pasó? Factor B se rompió en BA y BB. Entonces, BA, digamos es esta parte de aquí, BA se libera. Esta es
vea, y va a circular ahí en la sangre. BB se queda aquí unido al C3 hidrolizado. Entonces, paso 5, tenemos al C3 hidrolizado, ahora unido al BB. Y este complejo se llama C3 convertasa. C3 convertasa. Y se llama C3 convertasa inestable o en la fase líquida. ¿Por qué en la fase líquida? Porque esto está pasando aquí en la sangre. Ahorita vamos a ver por qué. Esto pasa en la sangre. Entonces, ¿qué pasó? Tenemos al factor B que se rompió en BA y BB. Este es BB que está unido al C3 hidrolizado. Y esto tiene actividad de C3 convertasa. ¿Qué es lo que hacen la C3 convertasa? Lo que hacen es agarran a C3 y lo rompen en C3B y C3A. Entonces, tenemos, ya voy a borrar el factor D, y va a agrandar el vaso capilar. Entonces, dijimos este es el vaso capilar. Siguiente paso, ahora que tenemos a C3 hidrolizado con BB, esto es la C3 convertasa. Entonces, ahora va a venir llegan muchísimas C3. Entonces, aquí está un C3 pasa por aquí, por el complejo de C3 convertasa, y se rompe en C3B y C3A, que se libera. C3A. Entonces, ¿qué pasa si tenemos una bacteria? Ahorita vamos a poner una bacteria, pero puede ser una célula. Y en el siguiente video vamos a ver cómo es que no hacemos matanza o no inducimos la muerte de las células por medio de la vía alterna de complemento. Pero eso lo vamos a ver en el siguiente video. Ahorita, de ejemplo, vamos a poner una bacteria en lugar de poner una célula. Entonces, aquí está la bacteria. Esta es la bacteria, está aquí en la sangre. Y tenemos el C3, que es un C3 que tiene la unión tioéster, o sea, este es un C3 como este que está aquí originalmente. Este C3 que llega, es C3 que tiene la unión tioéster, sí tiene la unión tioéster. Entonces, llega C3, interactúa con el complejo C3 convertasa y rompen a C3 en C3A y C3B. C3B no es lo mismo que C3 hidrolizado, son dos cosas totalmente distintas. Una cosa es C3, que tiene la unión tioéster. Otra cosa es C3 hidrolizado, que ya no tiene la unión tioéster. Y otra cosa es romper a C3 con la unión tioéster en C3B y C3A, que son cosas totalmente distintas. Entonces, tenemos C3 con la unión tioéster y se rompe en C3B y C3A. C3A sigue circulando en la sangre y C3B se va a depositar aquí, en la membrana de la bacteria. Entonces, aquí tenemos C3B, 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 C3B. Todas estas son C3B. Siguiente paso. Entonces, paso 6. Ahora que tenemos C3B aquí, el BB se puede unir aquí al C3B que ya está unido a la membrana de la bacteria. Entonces, el factor B viene y se va a unir aquí. Entonces, no es factor B como tal, es nada más BB. Solo es el segmento BB, no es todo el factor B, sino el BB. Entonces, está C3B con BB. Entonces, paso 6. Aquí ya se me pasó a escribirlo. Teníamos la C3 convertasa y ¿qué pasó? Llegaron muchas C3 y se rompieron en C3B y C3A. Las C3A se van, siguen en la sangre. C3B se depositan en la membrana de la bacteria. Puede ser en la membrana de la bacteria, puede ser en la membrana de una célula. Pero ahorita, para no confundir y para no hacer tanta aclaración de cómo es que no destruimos a las células, vamos a poner una bacteria. Entonces, tenemos C3B que se deposita aquí en la bacteria. Y siguiente paso es el paso 7. Aquí ya me adelanté. Llega el BB y se une al C3B que está en la membrana de la bacteria. Entonces, paso 7. C3B de la membrana de la bacteria se une con BB. ¿Y qué tenemos? Ahora tenemos C3B, BB. Entonces, ese complejo se llama C3B, BB, y esto es lo que se llama la C3 convertasa en la fase sólida. ¿Por qué en la fase sólida? Porque esto ya pasó en la membrana de la bacteria, ya no está ahí en la sangre, ya no está en líquido, ya está en la membrana de la bacteria, que es una cosa sólida. Entonces, esta se llama C3 convertasa, en la fase sólida.
o también se llama C3 convertasa estable. Y ahorita vamos a ver cómo es que se estabilizó la C3 convertasa. Entonces, ese fue el paso 7, unir C3B con BB. Ahora tenemos C3 convertasa estable. ¿Cómo es que estabilizamos a la C3? Entonces, vamos a ponerlo aquí. Paso 8. Paso 8, llega una molécula que se llama properdina. Y properdina estabiliza a la C3 convertasa. Entonces, aquí vamos a poner una molécula que es la properdina. Esta es properdina. Y properdina promueve la estabilización del complejo C3B, o sea, de la C3 convertasa de la fase sólida. Y ahora ya es una C3 convertasa estable. Por eso se llama C3 convertasa estable. ¿Quién la estabilizó? La properdina. Siguiente paso. Paso 9. Ahora van a llegar otra vez muchísimas C3. C3 como esta, C3 que contienen la unión tioéster. Entonces llegan muchísimas C3. Muchas C3. Y se van a romper en C3B y C3A. Pero ahora, ¿quién la rompe? La C3 convertasa estable. Aquí antes la rompió la C3 convertasa inestable o en la fase líquida. Ahora, ¿quién los está rompiendo? La C3 convertasa estable. Entonces, aquí lo rompió la C3 convertasa estable. Y entonces igual llega, por ejemplo, aquí C3. Llega C3. Pasa por el complejo de la C3 convertasa en la fase sólida. Pasa por aquí. ¿Y en qué lo rompen? En C3A y C3B. Igual aquí entonces siguen poniendo más C3B. Paso 10. El C3B, que está aquí en la membrana de la bacteria, se va a unir con la C3 convertasa. Entonces uno de estos C3B, se va a unir con este complejo, con el complejo de la C3 convertasa en la fase sólida. Entonces C3B más C3 convertasa en la fase sólida, ¿qué genera? Entonces, eso genera la C5 convertasa. C5 convertasa. Vamos a poner el nombre largo de la C5 convertasa. Entonces, ¿qué teníamos? C3B, BB, y ahora viene otro C3. Ahí ya nada más se pone como 3B, ya no se pone C, ya nada más se pone 3B, pero es que llegó un C3B. Y tenemos unida la properdina. Entonces vamos a poner aquí con properdina, que se pone P, con properdina. Y esto es lo que se llama la C5 convertasa. Ya la unión del C3B con la properdina y con el BB se unen a otro C3B. Y esto forma la C5 convertasa. Entonces este fue el paso 10, vamos al paso 11. Paso 11, C5, ya C5. Entonces C5 vamos a ponerlo en azul clarito, bueno, en naranja. C5, entonces, por este complejo que ahora es C5 convertasa, entonces al complejo vamos a agregarle otro C3B. Entonces, aquí está C3B, entonces C3B, properdina, BB y otro C3B. Este es C5 convertasa, entonces vamos a poner flechita. Esto ahora es la C5 convertasa, y llega ahora C5, entonces aquí está C5. Cuando C5 pasa por aquí, por el complejo de C5 convertasa, se va a romper. Entonces C5 se rompe en C5B y C5A. ¿Y quién la rompió? La C5 convertasa. Entonces se va a C5A y se queda C5B. C5B se queda por aquí. No está anclado a la membrana, pero está cerquita. Este es C5B. Y C5A si se aleja totalmente. C5B se queda por aquí cerquita. Y ya una vez que tenemos a C5B, ya es lo mismo que la vía clásica del complemento. O sea, básicamente ya nada más falta que llegue C6, C7, C8 y muchísimas C9. Entonces ya nada más pues los voy a poner así, pero ya es lo mismo que teníamos en la vía clásica del complemento. Paso 12. Ya C6 y C7. ¿Y qué hacen? Se unen al C5. Entonces tenemos C5, C6 y C7. Llegó C6 y C7. Entonces aquí está C6 y C7. C6 y C7 que se unieron al C5. Siguiente paso. Paso 13. Llega C8.
y C8 se une con esto, entonces C8, C5, C6 y C7. Ya estas ya no se están rompiendo, entonces aquí me falta poner que C5B, C5B. Pero C6 y C7 ya no se rompen, C8 ya no se rompe. ¿Y qué tenemos? C5B, C6, C7 y aquí vamos a poner C8. Esto es C8. Siguiente paso, paso 14. Paso 14 llega C9 y son muchísimas C9. Entonces vamos a poner C9. Esta es una C9. C9, 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 C9. Muchísimas C9 que es lo que formaban el poro. Entonces, paso 14, ya una vez que tenemos C9, esto forma el poro. Y ya una vez que tenemos el poro en la bacteria, entonces vamos a poner aquí. Si tenemos una bacteria y le hacemos un poro, se van a meter los electrolitos por aquí, se mete el sodio. Y recordemos a dónde va sodio va el agua. Entonces el agua se mete y la bacteria se llena de agua y finalmente va a estallar y se va a morir. Entonces el paso 14 es una vez que tenemos muchas C9, esto forma el poro en la bacteria y esto termina en el paso 15, que es la muerte de la bacteria. Muerte de la bacteria. Y entonces es como matamos a las bacterias por medio de la vía alterna del complemento, que finalmente termina igual que lo que terminó la vía clásica del complemento. Finalmente termina también en la formación del complejo de ataque a la membrana. El complejo de ataque a la membrana es de C5 a C9 y todas las vías terminan en el complejo de ataque a la membrana. Entonces vamos rápidamente otra vez. Ya voy a borrar, ya nada más voy a decir los pasos y ya voy a poner el esquema como mucho más grande para que quede claro. Aquí está el texto y entonces ahora ya voy a borrar. Entonces rápidamente estábamos en la sangre. Estamos en la sangre. ¿Y qué tenemos? Tenemos C3 que tiene la unión tioéster. Entonces C3 con la unión tioéster. C3 con la unión tioéster, agarramos agua y ¿qué vamos a producir? C3 con agua forman C3 hidrolizado. Entonces va a ser aquí igual C3, pero ya no tiene la unión tioéster. Siguiente paso, ya el factor B. Entonces aquí está factor B y esto unido es C3 hidrolizado con factor B. Siguiente paso, ya el factor D y va a romper al factor B. Entonces factor D lo había puesto en azul, creo. Entonces, factor D pasa por aquí y rompe al factor B. Al factor D ya no le pasa nada, ya nos olvidamos del factor D. ¿Y qué pasó con el factor B? Entonces el factor B se rompió en BA, que se libera, y BB, que se queda. Entonces, ¿con qué nos quedamos? Nos quedamos con C3 hidrolizado, vamos a poner aquí C3 hidrolizado, con el BB, ya nada más es BB. C3 hidrolizado con BB. ¿Cómo se llama esto? C3 convertasa. C3 convertasa. Y esta es una C3 convertasa que, como ocurrió en el líquido, se llama C3 convertasa en la fase líquida. Fase líquida o inestable. Siguiente paso. Entonces vamos a ponerlo aquí. Ya tenemos este complejo, ya voy a borrar los nombres para no confundir. Siguiente paso, llega C3. Entonces llegan muchas C3. Aquí tenemos una C3. Y cuando la C3 pasa por este complejo, se rompen C3A y C3B. C3B se deposita en la bacteria. Entonces, digamos, toda esta es la bacteria. Y aquí tenemos C3B, que se están depositando en la bacteria. Este es C3B. Y así vamos a hacer muchas C3B. Siguiente paso. Al C3B se puede unir el BB. Entonces tenemos C3B de aquí de la membrana de la bacteria y se une con BB. Entonces ahora este complejo C3B, BB se llama C3 convertasa en la fase sólida. Esto es la C3 convertasa en la fase sólida. Fase sólida o también se llama estable. ¿Y por qué estable? ¿Quién la estabilizó? La properdina. Entonces vamos a poner al C3B y al BB se les une la properdina. Esa es la properdina. Siguiente paso. Ya que tenemos a la C3 convertasa estabilizada por la properdina, igual siguen llegando muchas C3. Entonces ponemos aquí igual otra C3 y a C3. Cuando C3 pasa por este complejo, igual se rompe en C3A y C3B. Igual los C3B se siguen depositando aquí en la bacteria.
Siguiente paso, una de esas C3B se puede unir con este complejo, con el complejo de la C3 convertasa. Entonces ponemos aquí otra C3B. Y ahora, ¿qué tenemos? Vamos a ponerlo aquí, ahora tenemos C3B, el que teníamos antes. B, 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 la properdina. Ahorita no voy a poner la properdina. Properdina y otra vez el C3B, que ya nada más se pone como 3B. La properdina no la ponen, pero es C3B, BB, C3B y la properdina. Esto forma el complejo C5 convertasa. Esto es C5 convertasa. ¿Y ahora qué pasa? Ahora llega C5. Entonces, creo que la puse en azul. Cuando está C5 y pasa ahora por este complejo, C5 se rompe en C5A y C5B. C5B se pone por aquí. C5B. Siguiente paso, llega C6 y C7. Entonces ponemos C6 y C7. Siguiente paso, llega C8. C8. Este es C8. Las anteriores eran C6 y C7. Siguiente paso, ahora llegan muchísimas C9. Muchas C9. Y son las C9 las que forman el poro. Y ahora ves que tenemos el poro en la bacteria. Entonces aquí está la bacteria. Y tiene un poro. Se mete el sodio, se mete el agua. La bacteria se llena de agua y finalmente va a estallar. Y finalmente así es como matamos a las bacterias por la vía alterna del complemento. Entonces tenemos C3 con la unión antiéster, ya una vez que se une al agua queda C3 hidrolizado. Una vez que tenemos C3 hidrolizado llega el factor B se rompe en el factor BB y el factor BA por medio del factor D. Ahora el factor BB se une al C3 hidrolizado. Esto es la C3 convertasa en la fase de fluido, en la fase líquida, que es inestable. Este complejo rompe a muchísimas C3 en C3B que se depositan en la bacteria y C3A que son liberadas ahí en la sangre. Siguiente paso, tenemos C3B de la membrana de la bacteria. Se une con el BB y esto forma la C3 convertasa en la fase sólida y es estabilizada por la properdina. Y esto ahora se llama C3 convertasa estable o C3 convertasa en la fase sólida. Siguiente paso, este complejo C3 convertasa rompe a muchas C3 en C3B y C3A. Las C3B se siguen depositando ahí en la membrana de la bacteria. Siguiente paso, unimos una de esas C3B con el complejo de C3B y el BB. Entonces formamos complejo de C5 convertasa, que es C3B, BB y 3B, que en realidad es C3B, BB, C3B y la properdina. Y esto forma la C5 convertasa. C5 convertasa agarra el C5 y lo rompe en C5A y C5B. C5A se va, C5B se queda. Y finalmente ya es lo mismo que en la vía clásica del complemento. Llega C6, C7, se unen con C5B, luego llega C8 y luego llegan muchísimas C9. C9 forma el poro, o sea, ya estamos en el complejo de ataque de la membrana y ya una vez que tenemos el poro se mete agua a la membrana de la bacteria y esto hace que la bacteria se llene de agua y finalmente va a estallar y finalmente se va a morir la bacteria. Nos vemos en el siguiente video.